Buenas tardes, mi nombre es Ismael Santana y les vengo a hablar un poco sobre mi percepción acerca de la función de la política en la Venezuela actual. No hay dudas de que a partir de 1998, con la victoria de Hugo Chávez y el inicio de la Revolución Bolivariana, Venezuela vive acontecimientos históricos y escenarios políticos que merecen objeto de análisis constantes y permanentes. 2017 abre el escenario político en Venezuela con una crisis económica profunda con responsabilidades compartidas, pero no reconocidas por las partes involucradas en un mundo profundamente revuelto, convulsionado e inmerso en un sinfín de problemas, circunstancias y procesos geopolíticos por el control del poder. Algo que no es novedad, pero que se agudiza con el transcurrir del tiempo. El desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, el alto costo de la vida son los principales problemas que vivimos y padecemos diariamente los venezolanos, sin que el gobierno parezca encontrar una solución real y definitiva a estos problemas. Aunado a los comentarios, el gobierno sufre una derrota electoral en diciembre de 2015 en la correlación de las fuerzas en la Asamblea Nacional, y a partir de este hecho tenemos que sumarle a nuestros problemas diarios una crisis política entre los poderes del Estado. Son ya 4 años de problemas económicos a partir de la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez, lo que denota un alto contenido en lo que el gobierno denomina guerra económica. Por otra parte, la corrupción, la ineficiencia e ineficacia y el burocratismo por parte del gobierno en todas sus dimensiones de poder agravan y contribuyen a empeorar la situación económica. Como si estos elementos no fuesen los necesarios y suficientes, se le suma el juego político por el control del poder, de los precios del petróleo a nivel internacional, por el control y el dominio del mundo de las potencias que nos afectan directa e indirectamente en este planeta que globaliza los problemas, pero no las riquezas que produce. Adicionalmente, el cambio climático que atenta con extinguir a la humanidad entera, y el presente venezolano con generar también una crisis energética. En este contexto, los precios del petróleo caen de manera abismal, pasando de un precio superior a los $100 hasta un poco más de $20, lo que impacta en los recursos obtenidos por los países productores de petróleo, con la particularidad de Venezuela, que es un país monoexportador de este recurso natural. Es un país altamente dependiente de estos ingresos para sostener su economía y los programas sociales diseñados e implementados por el gobierno nacional desde el año 2003. Esta crisis económica, que aún no toca techo o su máximo punto, podría agudizarse más y ha creado en nuestro país nuevas formas para invadir y evadir las leyes, para evadir todo lo que es el sistema de justicia, ya que tiene cuentas pendientes de esta manera desde hace muchísimos años. Nuestro país requiere y exige justicia real, que las leyes y la Constitución bolivariana se conviertan en letra viva y se pongan en práctica al servicio del pueblo, que castiguen al delincuente, al corruptor, no que estos sean premiados por sus violaciones a la ley. La población pasa gran parte de su tiempo en largas y tormentosas colas para tratar de adquirir los productos de primera necesidad. No podemos acceder a gran parte de los productos en general porque la inflación, la especulación, se consume sus sueldos, se consumen sus logros sociales y su ya baja calidad de vida. Lo que es la CEPAL ya ha reconocido en su último informe que además del decrecimiento económico de la región latinoamericana, la pobreza ha aumentado en algunos países como Guatemala, México y Venezuela. Mientras los venezolanos padecemos estas penurias, el gobierno nacional vive una pelea constante contra la Asamblea Nacional y viceversa. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo se pelean por solucionar los problemas del país. Se hacen planes y programas que poco o nada resuelven, más allá de que también se debe reconocer que se han realizado algunas iniciativas a las cuales es muy prematuro analizarlas y darles una opción concreta. En otras palabras, lo hecho hasta los momentos no ha tenido resultados concretos o los esperados en una verdad irrefutable. Son tantos detalles para analizar, tantas situaciones, que se entiende el por qué la oposición ha vuelto al poder y por qué ha aumentado la migración de venezolanos hacia el exterior estos últimos 4 años.
Actualmente la población reconoce que solo la salida del presidente Nicolás Maduro del poder contribuiría a solucionar en gran parte a la crisis, pero manteniendo un esquema actual o a favor del gobierno de turno. Entonces cabe preguntarnos, ¿quién gobernará? ¿Quién es la persona que tiene la varita mágica cual mago de televisión para terminar definitivamente con esta crisis y encauzar Venezuela por la senda del crecimiento económico? ¿En dónde está la panacea a nuestros problemas? ¿De qué lado posición política debe ser nuestro gobierno? ¿Derecha o izquierda? ¿Gobierno u oposición? Tal parece que estamos en una encrucijada o en un misterio. Amenazará y veremos, o lucharemos por construir nuestro propio destino hasta lograr la máxima del libertador y padre de la patria, la mayor suma de felicidad posible. En este sentido, la política se relaciona intrínsecamente con el conflicto producto de los desacuerdos y con la cooperación producto del trabajo en equipo. La delimitación del término política y de sus objetivos presenta dos problemáticas. En primer lugar, a lo largo de los años el término política se ha cargado de connotaciones negativas y constantemente se relaciona con términos como conflictos armados, disrupción, violencia, mentiras, manipulación. Incluso del historiador estadounidense Henry Adams definió la política como la organización sistemática del odio. En segundo lugar, parece ser que los expertos en política no han llegado a un consenso en cuanto al concepto y objeto de la política se refiere. La política ha sido definida de muchas maneras: el ejercicio del poder, la ciencia de los gobiernos y la práctica de la manipulación y el engaño, entre otras. También podemos hablar un poco de lo que son las características del sistema político venezolano. Las características principales de los sistemas políticos nos pueden describir con alternativas democráticas, representativos y responsables. Se encarga de la distribución de valores que consideran una sociedad útiles para subsistencia al diario vivir, como el poder, dinero, educación, entre otros. Es una creación organizada, un conjunto de acciones estables, los cuales se ejerce la política en contextos ilimitados. Se integra por las estructuras de los sistemas que los componen y lo toman por agentes, instituciones, organizaciones, creencias, normas, actitudes, ideales, entre otros. Modifican también o mantienen el orden del resultado de una determinada distribución de utilidades políticas. También podemos conseguir entre estas características que conllevan a las distintas decisiones de los agentes o actores que moldean y utilizan de alguna forma el poder político para obtener un resultado final. Espero pasen feliz tarde.